extracto de Arturo y un extracto de Melchor. ¿El tuyo funciona ya, tu micrófono? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Vale. Arturo. Ese soy yo. Tú fíjate, es que 1, 2, 3, 4, 5. ¿Todos tenéis LinkedIn? ¿Tenéis un perfil en LinkedIn? ¿Vale? ¿Sí? Ahora no os distraigáis, pero podéis entrar en LinkedIn y buscáis a Arturo Cabanna con 2 Ns, que lo tenéis en pantalla, ¿de acuerdo? O si no, estará dentro de un momentito en pantalla. No te preocupes, que ya te dejo tiempo para esto. Además de el trabajo desarrollado a nivel tecnológico, la aplicación de los teléfonos móviles y todo su ecosistema, el trabajo que desarrollas con el grupo Edelvives y tu reciente nombramiento como director de Desarrollo Tecnológico y Transformación Digital, me gustaría hacerte una sola pregunta para empezar. De todo lo que has aprendido hasta ahora, ¿con qué te sientes y te emocionas como más satisfecho? Pues fíjate, le voy a dar un poco... Bueno, antes de nada, daros las gracias y las buenas tardes a todos y a todas. Y en principio, o sea, lo que más me quedo de esos folios y al final de esas distintas titulaciones es la que más añoro y en la que más creo, que es la de profesor de educación especial. O sea, yo soy profesor de educación especial desde hace ya 25 años y es mi gran pasión y mi gran motivación. Y todo el motor de mi trabajo va un poco en esa línea, ¿no? Comentaba antes, Quique, el tema de las diversidades y un poco ese jardín, ¿no? El estar cuidando cada detalle de cada alumno y un poco, sobre todo, de las personas a nivel, pues un poco de pedagogía, tecnología, pues esa es quizás mi gran motor. Es que quería que incorporaras también esa emoción, porque estamos hablando de motivaciones que tienen que ver con las emociones, dentro de este ecosistema de esferas que hemos casi formado de forma no organizada, porque no estaba preparado, pero en la que poco a poco nos vamos incorporando todos. Melchor, si te hago la misma pregunta que le he hecho a él, ahora te dejo tranquilamente un momentito para que prepares esto. ¿Este es tuyo? Sí. Sí, pues mientras yo hablo con Melchor, toma. A ti no te voy a preguntar lo mismo, por si no entonces juegas con ventaja. A ti te voy a preguntar otra cosa completamente diferente. Como verás, lo tengo todo guionado, ¿verdad? Bien, bien. ¿Te acuerdas de tu primer día de clase? Sí, claro, por supuesto. ¿Nos puedes contar la experiencia, si recuerdas la emoción? Bueno, la verdad es que yo sí que la recuerdo. Lo que pasa es que yo vengo, además, de esas cosas que vas empatizando con la gente del mundo de la educación no formal. Había sido educador de calle en aquella época que no sabía prácticamente lo que era. Llevaba mucho tema de... Entonces, llegar al aula no fue una cosa nueva que uno le hubiese pillado de improviso. Siempre había apuntado hacia allá. Entonces, recuerdo que la sensación... había trabajado muchos años en Madrid, en barrios pues, de la periferia, donde uno trabaja con chavales en educación no formal, un poco intentando atraerles, motivarles, llevarles. Y recuerdo la sensación de entrar en clase y como tener el poder. Era otra sensación, es decir, no tenías que tener esa magia, esa necesidad de pescarles, sino que parecía como que ya llegabas allí y los llegabas medio pescados. Me acuerdo de la sensación esa de decir, el contraste, ¿no? De repente decir, bueno, fíjate, ahora aquí llego y me están esperando, pero... ¿Y tú qué veías, tomates o flores? Yo venía de ver muchos jardines, pasas por la etapa de los tomates y luego vuelves otra vez a los jardines. Ser padre hace que veas jardines indudablemente. Yo sé que es una cosa que yo siempre oí y yo decía, no me lo puedo creer. Ser padre cambia la mentalidad de los educadores desde siempre. Ves muchos más jardines que tomates. Igual. Totalmente. ¿Qué es lo que necesitáis aquí? Colocar para entrar en la sesión. Eso, un momentito. Vale. ¿Y vas a empezar tú, Arturo? Va a empezar Melchor. Melchor, además, que es profesor y es matemático. Y aquí hemos hablado de Enrique en la conferencia inaugural. Malos ejemplos ponen siempre, claro. Sí. Fíjate, ¿eh? Cómo se puede ser matemático y tratar de trabajar con ello y motivar al alumnado o al profesorado, según que toque. No tiene que ser tarea fácil. No sé si nos vas a contar algo de esto, ¿no? Porque para mí tu ponencia, igual que para todos los que están en este momento en el Congreso, es un completo misterio. ¿Puedo echarte una mano con eso? Pues ahora está mandando un código de seguridad, esto lo tiene todo... Bueno, se llaman tecnologías con seguridad, ¿no? ¿Esto también os pasa en clase? Cuando ponéis en marcha todo el sistema, ¿tenéis que pasar por todo el proceso? ¿O? Normalmente suele fallar. O sea, cuando se está en clase, o sea, y eso luego hablaremos un poco de ello, ¿no? Pero la tecnología siempre va a fallar. ¿Y el recurso cuando falla, cuál es? Pues
buscarse la vida, seguir trabajando y apoyarse en aquellos que puedan ayudarte. Que Por pueden ejemplo, ser en un muchas veces los congreso como alumnos. este, ¿no? Que estamos delante, tanto en streaming como las personas que han tenido la amabilidad de venir hasta el campus de la Facultad de Ciencias de la Educación. Y de repente tenemos que dar entrada a la sesión de Google, donde tenéis almacenado vuestro trabajo, vuestra materia, ¿no? Y se resiste. ¿Cuál es el recurso? Pues seguir hablando, seguir comentando. Todo ¿Lo has aquello. pillado? Total. ¿Cómo vas? Ya estamos dentro. Estoy intentándolo. ¿No tenemos conexión aquí? A ver. Si Si no quieres, uso ¿no? este, ya está, no pasa nada. Si queréis, Si quieres empiezo yo. yo me retiro. Conectamos. Si podéis usar este, os bloqueáis porque está conectado a la pantalla y será mucho más sencillo porque irá directamente a la pantalla de atrás, ¿correcto? Ah, Eso es. Mira, Vale, aquí pues está bloquearos mejor si os parece bien en este que tenéis aquí. espera, es que como vamos a hablar de Google parecía como que hablarlo en el ecosistema como que iba mejor, ¿no? Pero parece que va muy lentito, ¿no? Está tirando en móvil. Aprendizaje en nube. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que levante la mano? Me acerco con el micrófono. Ahí hay dos que se esconden tirados Vale, del programa ya está. oficial. Ya Si lo no, a mí tenemos. que no me mire. Ya lo tenemos si quieres. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Vale, y ahora vas a hacer desconectar de un sitio y conectar en el otro. Y eso Bueno, debe funcionar, ¿no? Si quieres, mientras va Arturo. Sí, yo os Fernando, dejo, os eso dejo aquí para que vayáis haciendo vuestra exposición y ahora regreso con vosotros. La verdad que, bueno, lo primero, daros las gracias a todos por haber venido. Como siempre, efectivamente, como decía Julio Ruiz al principio, pues agradecer a la organización, agradecer a la facultad, agradecer al grupo de investigación, agradecer al CEP, pues que estos entornos, antes decía Enrique, no sé cómo decía, entornos, a nosotros decimos entornos de afinidad, ¿no? Estos entornos de afinidad donde uno aprende, también se lleva cosas de ruido, pero tiene sitio de aprender, pues uno viene a contar sus cosas y se lleva mucho enriquecido. Para mí es una suerte coincidir con Arturo, no trabajamos juntos, no tenemos ningún tipo de conexión previa, pero las veces que hemos coincidido en estas cosas hemos tenido como muy buena conexión, como decía también Enrique antes, ¿no? Que parece como que uno, el pilar inicial de todas estas cosas siempre es tener una buena conexión. Entonces, bueno, compartir con él para mí es un placer. Venimos a hablar de dos proyectos que son diferentes, pero bueno, yo os comento del que yo iba a plantearos inicialmente, que es un tema del aprendizaje en nube cuando uno está formando profesores. Qué bien, pues mira, va, qué bien. Lo primero que planteo es una cosa muy viejuna que dicen mis hijos, es muy viejuno. Antes no había internet. Digo, pues no, antes no había internet. De hecho, mucha gente me dice, pero tú eres informático. Digo, sí, es que yo no soy informático porque no puedo serlo. Cuando yo estudiaba no existía como una carrera, con lo cual no puedo serlo. Y antes no había internet, no había internet. Y a mucha gente hoy en día le parece un poco, pues como una cosa como que se sobreentiende, como que bueno, uno lo plantea desde el principio. Pero yo quiero plantearlo como contexto de partida, porque no pasa, porque parece que no, pero en en realidad todo el mundo se da cuenta de que hay dos tipos de herramientas con las que manejamos, y los que venimos de la época de pre-internet nos damos cuenta que algunas son de la época pre y otras son de la época post. Es decir, un procesador de texto había antes de que tuviéramos internet y lo utilizábamos. Era a lo mejor más feo, a lo mejor era más complicado de manejar, pero lo teníamos. Y había juegos, el Buscaminas ese que teníamos todos, ¿verdad? El Solitario, que eran de la época de antes de internet y siguen existiendo. Pero yo sí que distingo cosas que eran de antes y que eran de después. Yo el correo electrónico lo tengo claro que es de la época de internet. Y parece que uno, como cuando lo ha conocido desde siempre, no hace esta distinción. ¿Por qué lo comento? Porque los sistemas operativos, que es una cosa que a mí me hizo mucha gracia ya que me lo contaron, son todos de la época de pre-internet. Están gestionados de la época de pre-internet y lo que han hecho ha sido adaptarse con añadidos, con incorporaciones, con nuevas versiones, al hecho de que estamos unos ordenadores conectados con otros. Eso en principio a uno que no es del tema técnico nos parece que nos da igual, pero vamos a ver que tiene ciertas implicaciones que no son solo técnicas, sino que tienen que ver con la parte educativa, con la parte pedagógica, con la parte didáctica. Y es la manera de contextualizarlo. No quiero yo tampoco enredarme mucho en esto, pero es la manera de contextualizarlo. Voy a controlar el tiempo, pues así no me enredo. Bueno, pues, ¿qué quiero contar aquí? Bueno, pues en el otro lado del charco se ha dado un fenómeno un poco curioso, que es el tema de que ha surgido un sistema operativo que se llama Chrome. A lo mejor a algunos os sonará, hay muchos equipos ya en España que lo llevan, que en el tema de la educación, si os dais cuenta de las imágenes,
en Estados Unidos ha empezado a crecer mucho y ocupa incluso más porcentaje de equipos que se usan en educación, el sistema Chrome OS, que pues, el Windows, que aquí en Europa trabajamos mucho, o el Mac, o Linux, o otros. No pasa de ser una mera anécdota desde el punto de vista educativo si uno no le busca la trascendencia que está por detrás. Entonces, básicamente Chrome, para los que, yo creo que mucha gente aquí lo conocerá, pero para que los que no lo conozcáis, es un sistema operativo, de hecho el equipo este va con Chrome, que tiene como dos piezas fundamentales. Uno es el tema de la conectividad, es un sistema operativo que está pensado en Internet, entonces Internet es conectividad, está pensado en viajar muy deprisa, en conectarse muy deprisa y trabajar mediados por el navegador y por herramientas de Google que trabajan deprisa en el tema de la navegación. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la estructura del funcionamiento del equipo está pensado en esa dirección. Es decir, la arquitectura con la que trabaja y con la que piensa y con la que funciona no es una adaptación, sino que nació para Internet. Está pensado parecido a los sistemas operativos del móvil, ¿verdad? Entonces, no es un equipo que se encargue de coger muchas cosas, no tiene un gran sistema de almacenamiento, no guarda muchas cosas, ¿no? Porque está pensado para que no se sobrecargue y que fluya, que vaya muy deprisa. Se enciende muy deprisa, se apaga muy deprisa, navega muy deprisa, es todo como muy rápido y muy de conectividad. Y además, pues tiene mucha información, te puedes guardar mucha información porque como lo puedes guardar en la nube, pues tienes una manera de gestionarla muy distribuida. Y para aquellos que siempre, yo cuando aquí en España nadie me lo pregunta, pero cuando viajas fuera te dice la gente, no, pero es que en los coles no tenemos conectividad, no tenemos internet. Bueno, pues tiene una versión offline, es decir, cuando se queda sin conectividad guarda las cosas y cuando vuelve a cogerla, pues vuelve a actualizarlo, ¿verdad? Y tiene cosas un poco interesantes desde el punto de vista de la educación. ¿Por qué creemos que está teniendo mucho éxito? Pues hay una parte de seguridad. Cuando hablemos luego un poco de cómo se gestiona, nos vamos a dar cuenta de que nos facilita la seguridad para miles de cosas. Tiene un almacenamiento seguro, arranca de un modo seguro. Fijaros que muchas veces cuando tenemos virus en otros sistemas, al arrancarse se nos meten, ya no hay manera de arreglarlo porque están en el arranque. Además tiene parches, si en algún momento en algún equipo se informa de algún tipo de peligro o dificultad, como está en nube y está en conexión unos con otros, eso se traspasa por la nube y no tenemos que estar pendientes de eso. Y sobre todo, como está en nube, luego hablaremos del proyecto, que es al final punto donde yo quiero llegar. Los equipos se gestionan de una manera un poco centralizada, desde una consola que está en la nube, que permite al profesor pues, saber dónde están sus alumnos en cada momento y dónde están los equipos y dónde están y qué se está haciendo. Y entonces, habíamos oído, yo vengo de la Universidad Autónoma de Madrid, trabajo en una facultad de educación igual, pero bueno, como comentábamos antes, estoy profesor en primaria, he sido profesor en secundaria, ahora estoy en la universidad formando docentes. Habíamos oído que estos equipos eran equipos que, como no estaban con superprocesadores de almacenamiento, superdiscos duros, eran equipos muy baratitos, o más baratos o más accesibles que los otros. Eran equipos que eran muy rápidos trabajando, con lo cual, bueno, producían esos tiempos que se pierden aquí arrancando, entrando, no sé qué nos ha pasado hoy, pero bueno, porque estamos cambiando, se reducían mucho. Eran equipos que facilitaban el tema de la seguridad, la privacidad, que en educación es tan importante, luego ya veremos que hay cosas que nos saltamos abiertamente. Y luego, pues que esto podría facilitar, disminuir las barreras del aprendizaje. Entonces, bueno, como nos sonaba bien, decidimos intentar hacer un proyecto entre pues, bueno, la Universidad Autónoma, el grupo de Vives que nos facilitaba, Google for Education, que estaba también participando en este tema de cosas, para intentar aprovecharnos de estas características que supuestamente podrían encajar bien en educación y que supuestamente en Estados Unidos y en otros países del otro lado del Atlántico están teniendo éxito pues porque aparentemente encajan bien, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros en la Universidad Autónoma tenemos un grupo de investigación que se llama EduMóvil y lo que hicimos fue crear un proyecto que hemos llamado TIC1 para trabajar con los docentes que están en formación inicial, como vosotros, como muchos de los que están aquí, o bueno, como muchos de los que estudian aquí, aquí hay mucha gente que no está trabajando, para intentar que en las prácticas finales que se hacen en educación pudiesen trabajar con ese tipo de equipos, ir al centro donde estuviesen, o que los alumnos estuviesen formados en ese tipo de equipo, para intentar promover actividades y metodologías diferentes.
¿Qué tres patas tiene este proyecto? Bueno, pues una era tener equipos de estos, los Chromebook, que son portátiles a todas luces, lo único que tiene un sistema operativo que va con Chrome OS. Tener las herramientas de Google for Education, que son herramientas muy parecidas a las herramientas de Google que trabajamos todos cuando uno tiene un correo de Gmail. Y intentar entroncarlo todo con una metodología que permitiese incorporar estas herramientas de una manera, bueno, en las aulas y en la docencia, de manera que, bueno, pudiésemos comprobar si realmente promovía algún tipo de cambio. Nos pusimos manos a la obra y, bueno, yo creo que aquí es una frase que también dijo Enrique antes y, bueno, como veis, son distintas versiones, Bill Gates también lo decía, la tecnología al final es solo la herramienta, es decir, el profesor es el centro, si el profesor no cambia, no hay nada más que cambiar, es decir, bueno, estábamos ayer en una conferencia en el Google Campus en Madrid y alguien decía que si la tecnología iba a llegar a sustituir al profesor. Yo decía, bueno, o sea, es obvio que la tecnología no solo no va a sustituirlo, si es que no está para eso. Entonces, no sé cómo decía, el ponente vino a decir algo así que un profesor con dos piedras hace mucho más que toda la tecnología junta. Es decir, al final el centro es el profesor, no tiene nada que ver con esto. Y entonces con estos miembros intentamos hacer el proyecto. Bueno, lo más interesante de todo esto, porque muchas veces me lo acaban preguntando, bueno, esto es muy chulo, esto vale dinero, esto es... Bueno, las herramientas estas de Google, del entorno Google, de las que vamos a hablar ahora, son gratuitas y lo único que requieren es tener un dominio de Internet que son 7 euros al año. Es decir, todo lo demás lo puedes ir enlazando a ese tema del dominio y todo es gratis desde el punto de vista educativo, es decir, si lo usas para educación, todas estas herramientas son gratis y tienen una serie de ventajas interesantes que te permiten personalizar un poquito el dominio, nos permiten que los alumnos que trabajan con estas herramientas cumplan con las leyes españolas, pues no sé, supongo que sabemos, ley de protección de datos, pues hay que cumplirlo, ¿verdad? Hablaba antes un profesor que utilizaba realidad virtual. En España está prohibido usar la realidad virtual hasta los 14 años por ley. Es decir, aunque lo estemos usando en los coles, hasta los 14 años no se puede usar. Temas de sanidad, del crecimiento del iris, o sea, hay cosas que no tenemos en cuenta y que este tipo de herramientas, como están pensadas para la educación, no lo facilita. Bueno, pues tiene una herramienta de almacenamiento como la que tenemos en nuestro Google Drive, pero es ilimitado en la parte educativa. Bueno, pues tiene una plataforma que hablaban antes de Google Classroom, que la tiene integrada. Es decir, es un entorno como muy fácil. Entonces, bueno, esto nos animó a trabajar con ello. Aquí había un vídeo que no sale, pero no importa. Así que lo que hicimos fue crear un dominio, poner las herramientas de Google, que básicamente nos íbamos a centrar en la parte de la plataforma, ¿verdad?, que nos permite, bueno, pues una plataforma que es como las que tenemos en la facultad, el Moodle, el Blackboard, cualquiera de las que tenemos en la facultad, pero que no la mantenemos nosotros, es decir, realmente creas las cosas y funciona bien, no se cae, no tiene que haber técnicos que estén pendientes de que se caiga, no tenemos que tener un servidor donde instalarla, está instalada, la tienen ellos, tenemos las cosas. El correo ocurre lo mismo, está un poquito personalizado, pero es un correo legal porque no pide datos de los alumnos. Oficialmente los alumnos no podrían tener correo hasta los 13 años, supongo que también lo sabemos. Todas las personas que participan están identificadas. Es decir, la gestión del aula es muy sencillita. Luego, tiene herramientas de almacenamiento en nube, que es muy sencillo, nos permite estar conectado. E integra herramientas que a mí me gustan mucho, que es el tema de la gestión, la agenda. Es decir, los alumnos, los profes, los que trabajamos en este proyecto, tenemos nuestras agendas que, como tienen una parte compartida, nadie puede decir que pierde las reuniones, que no sabe lo que va a haber en el aula, que no sabe cuándo toca ir a la práctica, que no sabe cuándo tiene una reunión con su tutor, que no sabe cuándo tiene que hacer una actividad con los alumnos, porque se integra todo de una manera como muy facilita, ¿verdad? Y, bueno, al final, estas tres características de ser configurable, estar integrado todo y ser seguro, pues nos parecía interesante. Entonces, bueno, ya termino con esta para hablar de la parte técnica y entro en la chicha, ¿no?, en lo que sería la parte educativa. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, pues que aunque os he hablado de que se utilizaba con un sistema operativo, en realidad funciona con cualquier dispositivo. Es decir, me da igual, si yo tengo un móvil de cualquiera de los sistemas operativos me va a funcionar exactamente igual. Si tengo un Chromebook, fenómeno, pero si tengo un portátil con Linux también me vale y si tengo un Windows también. Y además funciona con una única contraseña, es decir, el alumno tiene una contraseña que será su contraseña de acceso y con esa accede a todas las herramientas, todos los dispositivos, la plataforma y todo lo que tiene que utilizar, con lo cual era como muy sencillito de utilizar. Entonces, pues nos echamos al agua y dijimos, bueno, pues lo hacemos, vamos a por ello.
¿En qué ha consistido la actividad? Bueno, pues en los paneles del Congreso hemos contado un poco la parte más académica, es decir, toda la parte estadística, el tratamiento que hemos utilizado y demás. Pero bueno, aquí, con contar un poco las pinceladas de lo más significativo, creo que nos puede servir. ¿Qué hicimos? Cogimos 4 grupos de magisterio, en total había 242 alumnos, y lo que hacíamos era, alternábamos sesiones, en unos utilizábamos los Chromebooks con las herramientas de Google, y en otro utilizábamos o bien la clase tradicional, o bien el aula de ordenadores habitual que tenemos en las facultades o en los centros educativos, con sus equipos de toda la vida, con sus cosas y todo normal. Entonces, uno hacía de control y otro de experimental, y además, para que todos los grupos estuviesen contentos, alternábamos. Es decir, cuando en una prueba unos los hacían con los Chromebooks, en la siguiente los otros lo hacían con los Chromebooks, de manera que todo el mundo pasaba por ello. Utilizamos también actividades individuales, pero también lo mezclamos con actividades que iban en grupo, ¿verdad? Y además hicimos sesiones no continuadas, sino hicimos como 4 sesiones separadas en el tiempo para que no hubiese un poco la vinculación o el condicionante de esperar lo que íbamos a ir haciendo, ¿verdad? Algunas de las sesiones empezamos a trabajar así, ¿verdad? Y buscamos trabajar o descubrir si había beneficios. O sea, cuando antes decíamos, si se logra mejorar el aprendizaje, se logra una mejor educación, al final eso, en realidad cada uno tenemos una idea distinta de qué es un aprendizaje mejor, de qué es una mejor educación. Entonces, no queríamos entrar en esa disquisición ética y lo que hicimos fue buscar elementos en los que suponíamos que iba a haber diferencia. Entonces, trabajamos 3 cosas. Uno era el tiempo efectivo de clase. Luego lo explicaré un poco más en detalle, pero viene a ser, una cosa es el tiempo que tienes tú para tu aula, que es 1 hora, allí son sesiones de 1 hora. Otra cosa es el tiempo que tú tienes para tu docencia, que es descontando el tiempo que tardas en entrar, descontando el tiempo que tardas en moverte de una aula a otra. Y otro es el tiempo efectivo de clase, es decir, en el que ya estás en la chicha. Ya me he sentado, he configurado todo, estoy sentado, me están escuchando y estoy trabajando cosas. Entonces, como estos equipos se encienden, pum, tal cual, y se apagan, pum, tal cual, y si se me bloquea, pum, lo apago y pum, lo vuelvo a encender, nos daba la sensación de que íbamos a disponer de más tiempo efectivo. Luego, como están pensados para trabajar en la nube, suponíamos que el tema de la colaboración y de uso de herramientas individuales o en grupo, pues iba a tener algún tipo de incidencia, de alguna cosa. Y sobre todo, el tema de la colaboración. Pues suponíamos que a lo mejor iba a tener alguna repercusión en el tema de si iban a colaborar o no iban a colaborar. Entonces, nos pusimos manos a la obra. Alguien comentaba antes también, bueno, y esto, pues esto, lo primero que nos dimos cuenta es que era muy divertido. Jeff Bezos, que supongo que lo conoceréis, es el fundador de Amazon, ¿verdad? Decía que si además de hacer las cosas, pues uno se lo divierte, pues uno gana más cosas. Entonces nos dimos cuenta de que esto les parecía divertido por muchas cosas. Y diseñamos 4 actividades buscando la diversión, ¿verdad? No eran actividades conectadas unas con otras, porque estaban separadas en el tiempo, porque no queríamos que las identificasen como diferentes al resto de actividades. Os las explico brevemente para que entendáis lo que buscábamos. Una era una actividad de cálculo. Sabemos que en la clase de didáctica de las matemáticas trabajaban temas de cálculo y queríamos que vieran cómo hacer cálculo mental o cálculo sin algoritmos, pues con el equipo o con su calculadora o con otra cosa. Otra era crear manuales sobre unas herramientas que les explicábamos. Otra era enviar un documento a su profesor, un documento que les dábamos. Y otro era hablar sobre una enfermedad rara de las que ellos desconocían hasta el nombre y elaborar esa actividad de la enfermedad rara en el grupo. Aparentemente ellos desconocían el objetivo de la actividad, con lo cual es lo que buscábamos, que trabajasen libremente, es decir, que usasen las aplicaciones, que hiciesen sus trabajos en grupo y que tuviesen la visión de los temas que les habíamos planteado, ¿verdad? Y lo que intentábamos era buscar llegar a algún tipo de conclusión. Entonces, vamos a la parte educativa del tema, ¿no? El tema del aprendizaje. Bueno, pues con la actividad